Muy buenos días, estimados colegas, amigos. Quiero agradecer al comité organizador por esta invitación y felicitarlos a ustedes por el empuje para seguir con estas actividades académicas en estos periodos tan difíciles para nuestro continente. Hoy día nos corresponde conversar sobre algunos aspectos de actualización en Helicobacter pylori y no teniendo ningún conflicto de interés, revisaremos tres aspectos en los próximos 20 minutos. Las nuevas guías clínicas de Latinoamérica, aspectos relacionados con microbiota gástrica y sobre el rol del Helicobacter en cáncer gástrico. Como ustedes saben, la prevalencia de Helicobacter pylori por continente es bastante diverso y en los países más desarrollados de Europa y América del Norte sus tasas están bajo 40-30% comparado con lo que ocurre en nuestra América Latina. No obstante, nuestras guías clínicas históricamente han sido desarrolladas por países de esta órbita. Pero la diferencia no es solo en prevalencia, es también en el momento en el cual nuestros niños adquieren la infección. Y en países en vías de desarrollo como los nuestros, la curva roja muestra que la mayor parte de ellos se infectan antes de los 20 o antes de los 30 años. Estos niños que se infectan desarrollan todos una gastritis superficial crónica, una entidad patológica que no tiene mayormente síntomas. Y después de años, décadas, la mayor parte de las personas ha convivido durante 40, 50, 60 años con este Helicobacter y fallece por otra causa con la misma gastritis superficial crónica que tuvo 40 años atrás. Muy pocos niños se apartan de este camino, un porcentaje cada vez menor desarrolla úlcera péptica y un porcentaje prácticamente mínimo de los niños desarrolla enfermedad linfoproliferativa o condiciones perineoplásicas como es la atrofia gástrica para finalmente terminar en un adenocarcinoma gástrico. Por tanto, el elemento que realmente nos preocupa es que la presencia de Helicobacter significa gastritis superficial crónica y esta es una entidad asintomática mayoritariamente, dado que cada vez vemos con menos frecuencia úlcera y no vemos cánceres en los niños. De este modo fue necesario y se empezaron a desarrollar guías clínicas y consensos en distintos países, en distintos continentes, por grupos de médicos de adultos, focalizados a los problemas relevantes para ello, básicamente en torno al cáncer gástrico. En pediatría, en cambio, las primeras guías clínicas son del 2005 y surgen del grupo canadiense. Esto se dio las bases para que el 2011 y el 2017 se realizaran las únicas guías clínicas que teníamos a la fecha, que son europeas y norteamericanas. Ellos publicaron el año 2011 y luego las modificaron el año 2016 y las publicaron el año 2017. Y estas son las guías clínicas que ustedes conocen y que hemos utilizado, que tiene 16 recomendaciones. La mayor parte de estas recomendaciones parecen muy razonables. Sin embargo, nosotros que trabajamos en América Latina nos hemos dado cuenta que muchas de ellas no son aplicables necesariamente por diversas razones. De este modo, la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición nos comisionó para generar un grupo de trabajo y de esta manera hicimos un estudio que duró año y medio con metodología Delphi para generar una adaptación a la realidad de Latinoamérica, de la guía clínica mencionada sobre diagnóstico, prevención, tratamiento de infección por Helicobacter pylori en pediatría. Esto acaba de ser publicado ahora el 2020, está en cielo, pero también está disponible en PubMed, está en español y está en inglés. Somos 10 coautores, dos de ellos son venezolanos y les recomiendo, les pido que la bajen, la revisen y ahí van a encontrar la posición nuestra como grupo y esto está patrocinado y apoyado por la Sociedad Latinoamericana. Van a encontrar las indicaciones de tratamiento, cómo hacer el diagnóstico, en qué causas se debe tratar, qué otras situaciones no se debe tratar. Hoy día quise centrarme en un aspecto muy relevante de esta guía latinoamericana, que es el problema de la resistencia. En esta gráfica ustedes ven que en la medida
en el eje de las X. En la medida que aumenta el porcentaje de resistencia a claritromicina, el porcentaje de éxito en el eje de las Y va bajando dramáticamente, independiente si ustedes le dan 7 días o 14 días de tratamiento al niño. De modo que cuando las resistencias a claritromicina ya superan el 15% en algún país, los porcentajes de éxito son francamente bajos. Esto se reproduce para metronidazol, se reproduce para amoxicilina. De ahí la importancia de tener datos reales sobre el porcentaje de resistencia que estamos enfrentados. De este modo, una de las recomendaciones que van a encontrar en la guía clínica, la recomendación 14, dice: recomendamos usar la tabla adjunta como tratamiento de primera línea para la infección por Helicobacter pylori en caso de conocerse la susceptibilidad antimicrobiana. Por ejemplo, si la cepa es susceptible a claritro y metro, bueno, usamos inhibidor de bomba, amoxicilina, claritromicina, 14 días a dosis estándar que la van a encontrar en el paper. Pero si es resistente a claritro y susceptible a metro, entonces el inhibidor de bomba, amoxi y metronidazol, o un esquema de Binmuto. Por el contrario, si es resistente a metronidazol y susceptible a claritro, entonces usamos inhibidor de bomba, amoxiclaritro o esquema de Binmuto. Y si es resistente a ambos, utilizamos amoxicilina, metronidazol, pero en dosis altas de amoxicilina o esquema de Binmuto. Sin embargo, esta no es la situación real. En la enorme mayoría de las veces, ustedes y yo, cuando estamos frente a un paciente infectado y que requiere tratamiento endoscópico, no conocemos la susceptibilidad. Por tanto, nosotros como sociedad recomendamos inhibidor de bomba, amoxicilina y claritromicina por 14 días a dosis estándar. Esta es la recomendación de la sociedad. Sin embargo, les tengo que contar que no encontramos un consenso tremendo, dado que hay países en que la resistencia a claritromicina ha ido en aumento y lamentablemente no tenemos muchos datos de la mayor parte de los países de Latinoamérica. Preocupación personal es en mi país, ya que aquí hay 3 estudios que, si uno los pone todos juntos, muestra una resistencia de 31% de claritromicina en adultos. Claro, uno podría pensar que en niños esto no sucede, pero un estudio de mi grupo de 53 niños mostró 21% de resistencia a claritromicina cuando estudiamos mutaciones puntuales en los alelos más conocidos que generan resistencia. 21% en niños. Y esto es el responsable de que cuando hay los pacientes que se radican en forma exitosa son cepas sensibles y cuando falla la radicación son mayoritariamente cepas resistentes. Por tanto, claritromicina está de alguna manera determinando el éxito o el fracaso del tratamiento. Y la recomendación para Latinoamérica en este momento, en ausencia de otros datos, es usar claritromicina. Tenemos datos preliminares, estos de Chile, de Brasil y algunos de Colombia. Por tanto, la ASPAGAN también se ha preocupado qué pasa cuando fracasa el tratamiento. Y nuestra recomendación 16A dice que en caso de falla de erradicación de pylori con el tratamiento de primera línea, que ya les acabo de mencionar, recomendamos tratamiento empírico, es decir, sin saber la resistencia, con terapia cuádruple con bismuto, inhibidor de bomba, amoxicilina, metronidazol y bismuto por 14 días. Y en mayores de 8 años se puede considerar reemplazar el metronidazol por tetraciclina. Y la recomendación 16B dice que en caso de falla de erradicación con el esquema de segunda línea, se recomienda entonces ir a un tercer tratamiento. Este tratamiento debe ser individualizado, pero considerando idealmente sensibilidad, susceptibilidad antibiótica de las cepas, lo que implica realizar una nueva endoscopía y tomarle cultivo, antibiograma o estudio molecular dependiendo de lo que cada uno tenga en su país. También considerar el esquema indicado previamente y la edad del paciente. Es decir, los primeros 2 tratamientos los podríamos dar empíricamente si tuviéramos mejores datos de cada país, pero el tercer tratamiento requiere estudio de susceptibilidad de cada niño individual. Las terapias de segunda línea, nosotros planteamos 5 escenarios, esto lo pueden revisar en el paper, dependiendo si uno tiene susceptibilidad inicial, pero también considerando los tratamientos previos y por supuesto uno diseña un tratamiento personalizado. Esto es tan importante que les muestro un artículo publicado la semana pasada.
octubre 2020. Esto es un registro de 1.333 niños positivos en Europa que demuestran un aumento en la resistencia primaria a claritromicina de 25. Yo le mostré datos de Chile de 21% y muestran que no hay un aumento en el último tiempo para metronidazol. Ellos tienen 21%. Pero lo más importante del estudio de los europeos es que ellos demostraron que esta resistencia antibiótica dependía de regiones geográficas y del estatus de migración. Por tanto, no tenía ningún sentido tener distintas guías en los países porque los pacientes se van cambiando de país y las tasas de migración justifican tener guías y recomendaciones regionales en la elección de los antibióticos. Esto es completamente válido para Latinoamérica. Por eso que la ASPAGAN nos ha apoyado para que nosotros como grupo de trabajo del Helicobacter desarrollemos trabajo. Y esta es una propuesta, se llama CLASA, y es un consorcio latinoamericano para estudios de susceptibilidad antibiótica en infección pediátrica. Estamos en una etapa de diseño, queremos que este consorcio tenga muchos centros regionales que estudien susceptibilidad, pero sabemos que es imposible partir con todos los países, por tanto vamos a partir con dos núcleos, un núcleo en Chile y otro en Colombia, con la doctora Lucero Serrano, el doctor Vera y la doctora Rojas Rengifo. La idea es tener dos centros con exactamente el mismo protocolo de biología molecular para estudio de mutaciones y resistencia de claritro y metro, y luego de amoxi, tetraciclina y levofloxacino. Estos centros tienen la idea de poder recibir muestras de cada uno de nuestros países, de modo de generar datos comparables y tener datos que nos permitan diseñar mejores estrategias de tratamiento. Espero en los próximos meses ir pudiendo compartir con ustedes la información de este proyecto. Este no es el único proyecto que estamos desarrollando, pero creo que es muy relevante en relación a esta conversación de hoy día. Quería compartir con ustedes un segundo aspecto, ya que estamos hablando de novedades, y quiero hablar sobre el Helicobacter pylori y el rol en microbiota gástrica. Eh, Todos ustedes saben que cuando terminó el proyecto Microbioma Humano, alrededor del año 2012, empezaron a aparecer una serie de publicaciones de tipo descriptiva, demostrando o mostrando más bien cuál era la composición de la microbiota en cada nicho del cuerpo humano. Y así tenemos los estudios fundamentales del doctor Blaser que demuestran que para cada sitio físico existe una diversidad a nivel de filum. Sin embargo, si se fija en este dibujo hay un pequeño error. Y el error es que esta figura humana tiene pelo, tiene nariz, tiene piel, tiene esófago, pero tiene dos estómagos. ¿Por qué tiene dos estómagos? Porque los investigadores no lograron ponerse de acuerdo cuál es el estómago normal. Porque si normal significa frecuencia, bueno, un estómago con Helicobacter ha vivido o convivido con nosotros hace 58.000 años. Y un estómago sin Helicobacter es algo reciente, de los últimos 30 o 40 años. Por tanto, estos dos estómagos son muy diversos. Y el estómago resultó ser un nicho extraordinario. Es uno de los pocos nichos en el cuerpo humano donde hay una bacteria que domina el ecosistema, a diferencia de esófago, colon, intestino delgado. Cuando el Helicobacter desaparece en este estómago moderno o posmoderno, aparece una diversidad diferente que está dada por filum de otro tipo. Este cambio ecológico, 58.000 años versus los últimos 30 o 40 años, ha sido estudiado y se ha implicado y se ha relacionado con la teoría de la higiene. Nosotros quisimos saber si la infección por H. pylori alteraba la microbiota del jugo gástrico en niños y tomamos un grupo pequeño de niños infectados y otro grupo de niños no infectados y demostramos diferencia en la composición de la microbiota en niños chilenos a nivel de clase, orden y familia. Y también demostramos que habían diferencias significativas, rojo, no significativas en verde, para una serie de familias y géneros cuando uno comparaba niños infectados con niños no infectados. ¿Qué importancia puede tener esto? Que cuando el niño está no infectado y desaparece el Helicobacter, se pierde el rol inmunoregulador. Y nosotros pudimos demostrar que los niños infectados en azul, azul, azul,
expresan mayor niveles de citoquinas inmunoreguladoras del tipo Treg, FOXP3, interleuquina 10, TGF-beta. Los niños infectados tienen mayores niveles que los niños no infectados en las tres citoquinas, pero además los niños infectados tienen mayores niveles que los adultos infectados de las tres citoquinas medidas a nivel de biopsia de mucosa gástrica por PCR a tiempo real, sugiriendo fuertemente que es la presencia de Helicobacter la que eleva estos marcadores de inmunorregulación. Si usted elimina Helicobacter, desaparecen estos niveles de inmunorregulación y esto ha sido asociado con una expresión descontrolada de mediadores inflamatorios tipo alergia. Y esto encaja con la hipótesis de la higiene y también con otro proyecto que está siendo patrocinado por las Pagan, en cual algunos de ustedes a lo mejor van a participar, que es el estudio de asociación entre Helicobacter y enfermedades alérgicas en ausencia de Helicobacter. Quisimos saber si esta infección en esta microbiota cambiada en jugo gástrico era real a nivel de mucosa y extendimos el estatus de este estudio, o extendimos el estudio a niños venezolanos. Con la ayuda del doctor Reinaldo Pierre, demostramos que los niños infectados en azul se agrupan diferente a los niños no infectados en rojo cuando uno compara muestras de tejido gástrico tomados por endoscopía por el doctor Reinaldo Pierre. Esto es un análisis de beta diversidad que sugiere o demuestra que los pacientes son distintos. Más aún, demostramos que había diferencia a nivel de clase, familia, orden y género entre los niños venezolanos infectados y los no infectados. Más aún, cuando comparábamos, tomábamos cada muestra en forma individual, se analiza lo que se llama alfa diversidad. Y vemos que los niños no infectados, dentro de cada biopsia de un niño no infectado, la diversidad es mucho mayor que en los niños infectados, ya sea por un índice de Simpson o de Shannon. Ambos hablan de alfa diversidad, sugiriendo que lo que habíamos visto en jugo gástrico en niños chilenos se repetía en biopsias gástricas en niños venezolanos. Vimos que si a estos niños infectados que tenían indicación de erradicación recibían su tratamiento, una vez que estaban erradicados de Helicobacter, tendían a parecerse a los niños que nunca habían sido infectados. Pero cuando lo vimos en forma fina a través de índices de alfa diversidad, vemos cómo después de la erradicación estos niños vuelven a recuperar su diversidad, como si nunca hubieran estado infectados, sugiriendo que la erradicación de Helicobacter logra que el estómago cambie a un estómago con una serie de otras bacterias que antes no estaban presentes. Bueno, los detalles de este paper los pueden ver en Gastroenterology 2019, ya que logramos una publicación de alto impacto, nuevamente con la cooperación de Reinaldo Pierre en Barquisimeto, Carolina Serrano en Santiago, Chile, y Phil Smith y colaboradores en Birmingham, Alabama. Los últimos minutos de esta conversación quisiera compartir con ustedes el tema nuevamente de cáncer gástrico. Como volviendo al dibujo inicial, dijimos que para tener adenocarcinoma gástrico es necesario haber tenido infección por Helicobacter. Por tanto, de alguna manera, Helicobacter es necesario, pero no suficiente para tener adenocarcinoma gástrico. La mayor parte de los niños no van a ser adenocarcinoma gástrico, pero la infección se adquiere en la niñez y esto se repite una y otra vez en países en Latinoamérica. Eh, Entre la infección por Helicobacter pylori y el adenocarcinoma pueden ocurrir 40 años. Y aquí hay que dar crédito en este momento al doctor Pelayo Correa, nuestro famoso crédito histopatólogo colombiano radicado en Estados Unidos, que incluso mucho antes del descubrimiento de Helicobacter, él fue capaz de describir lo que se llama hoy en día la cascada histológica, desde una mucosa normal, no atrófica, gastritis atrófica, metaplasia, displasia, neoplasia. Esta cascada fue demostrada una y otra vez y es una de las piedras fundamentales en el concepto de progresión hacia la neoplasia. Este cáncer gástrico intestinal, entonces, es de alto impacto en países todavía, países latinoamericanos.
El consenso de Maastricht de medicina de adulto postulan que la erradicación del Helicobacter pylori es costo efectiva para la prevención de cáncer gástrico en comunidades de alto riesgo para cáncer gástrico, con un nivel de evidencia moderado y un grado de recomendación alto. La discusión en medicina de adulto es que pasan comunidades de bajo riesgo para cáncer gástrico. Sin embargo, en Latinoamérica podríamos considerarnos y debemos considerarnos una comunidad de alto riesgo. Pero si ustedes se fijan las cohortes, esta es una cohorte prospectiva de adultos sintomáticos con endoscopía de 130 adultos chilenos y ustedes pueden ver en distintos colores las lesiones de la cascada neoplásica del doctor Correa, gastritis crónica, atrófica, metaplasia, cáncer. No hay ninguna lesión bajo los 30 años. Rara vez observamos lesiones preneoplásicas en un niño menor de 18 años. Este tipo de datos llevó a que los europeos y los norteamericanos, el año 2011, ellos recomendaban considerar testear para Helicobacter pylori en un ambiente familiar de historia de cáncer gástrico o linfoma tipo MALT. Pero el año 2017 ellos removieron esta recomendación, dado que no hay cáncer gástrico en los niños. Sin embargo, volviendo a América Latina, si ustedes toman el 100% de los cánceres gástricos que están en este momento dando vuelta, la mayoría, por supuesto, está en Asia, pero fíjense que América Latina, 6-7%, triplica a Norteamérica y al menos duplica a Europa. Sigue siendo un problema de salud pública. Más relevante para nosotros pediatras, si usted va agrupando los países y analiza prevalencia de infección con tasa de incidencia de cáncer gástrico, hay una relación lineal entre la prevalencia y el cáncer gástrico, con algunas excepciones particulares. Más importante, nosotros sabemos que nuestros niños adquieren Helicobacter de su mamá y de su papá. Independiente si este Helicobacter tiene muchos o pocos factores de virulencia, yo recibo los de mis padres. Pero de mis padres no solo recibo virulencia, también recibo el riesgo genético y el riesgo ambiental, es decir, ingiero la misma agua que ellos, como la misma comida que ellos, vivo en las mismas situaciones geográficas, ya sea de altitud, de salinidad, de nitrógeno de la tierra, y además recibo la genética de riesgo, sean polimorfismo de citoquina, sean polimorfismo de transportadores a nivel de membrana gástrica. Por tanto, nuestros niños que se infectan precozmente, antes de los 10 años, reciben todos los factores de sus padres, virulencia del Helicobacter, riesgo genético y ambiental. Por tanto, la gente se preguntó, bueno, ¿y cuál es el riesgo de que haga cáncer gástrico si tengo un familiar de primer grado o de segundo grado con cáncer gástrico? Y el riesgo no es menor. En este estudio coreano muestra que el OR ajustado de desarrollar cáncer gástrico si tengo un familiar puede ser tan bajo como 1.5 veces hasta llegar incluso a 10 veces más riesgo de hacer cáncer gástrico. Por tanto, esto ha encendido las alarmas, ya que se considera que entre las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, el mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico sería estar infectado o haber estado infectado. Y no solamente tener un familiar, tener dos familiares o ser de sexo femenino. Por tanto, pareciera que erradicación del Helicobacter pylori pudiera ser la estrategia más importante para prevenir cáncer gástrico en niños que tienen familiares de primer grado con cáncer gástrico. Particularmente erradicarlo en los niños o en los jóvenes antes de los 30 años, de modo de evitar nuevamente la progresión de la cascada preneoplásica del doctor Pelayo Correa. Preparando esta conferencia, me encontré con este paper extraordinario publicado nuevamente hace un par de meses, que es un estudio de seguimiento de más de 1.400 personas, y ustedes ven aproximadamente 14 años de seguimiento. Estas son personas que están infectadas con Helicobacter y que tienen familiares de primero o segundo grado con cáncer gástrico. Y aquí ustedes pueden ver la incidencia cumulativa de cáncer gástrico comparando a aquellas personas que les dieron tratamiento y aquellas personas que le dieron placebo. Y por supuesto la incidencia de cáncer gástrico fue mayor en el grupo placebo. Pero ellos separaron los que recibieron tratamiento. Estamos hablando de 800
pacientes tratados y 800 pacientes no tratados. Pacientes, mejor dicho, personas asintomáticas portadoras de Helicobacter. Pero esta diferencia también se dio entre aquellos que lograron erradicar y aquellos que persistieron la infección, nuevamente apoyando con mucha fuerza este concepto. Por eso, que las pagan de nuevo, recomienda en estas guías clínicas que ustedes van a leer, buscar Helicobacter y erradicar Helicobacter mediante una técnica directa durante una endoscopía en un niño sintomático que fue referido a endoscopía, que tiene antecedentes familiares de primero o segundo grado con historia de cáncer gástrico. Es decir, llega un niño a endoscopía, por razón que sea, por anemia, por dolor, por despertar nocturno, baja de peso, sangrado. Usted le hace una endoscopía, demuestra presencia de Helicobacter, porque hay nodularidad, le hacen test de ureasa o una biopsia, está Helicobacter. No tiene úlcera, no tiene linfoma, no tiene MALT, no tiene erosiones, no tiene indicación de erradicación. Pero si hay un ambiente familiar de primero o segundo grado, recomendamos erradicar. Ahora, evidentemente, la gran meta sería encontrar biomarcadores, es decir, alguna muestra en deposición en sangre, en saliva, relacionado a oncogénesis que me permitiera predecir qué niño infectado me va a hacer cáncer gástrico. Y esto es una revisión del doctor Sergio George, publicado nuevamente este año en Frontiers. Este es el grupo de la Universidad de Chile, donde muestra factores up regulados en las líneas más prominentes o down regulados en las indentaciones de una tremenda serie de biomarcadores, oncogenes, prostaglandinas, pepsinógenos, etc. Bajo la teoría de que si nuestros niños se están infectando tempranamente, tanto en Venezuela como en Chile, incluso bajo los 5 años, adquieren la infección, algunos de ellos van a erradicar espontáneamente, algunos de ellos van a erradicar con antibióticos por un uso no dirigido. Por ejemplo, antibióticos por una otitis o sinusitis pueden erradicar, pero la mayor parte de ellos van a persistir infectados y asintomáticos, dependiendo de factores del huésped, de virulencia del patógeno y del ambiente. Muchos de ellos van a expresar biomarcadores oncogénicos o regular biomarcadores que pudieran proteger. Algunos de ellos pueden pasar al torrente sanguíneo y nosotros los podíamos estudiar. Otros de ellos van a tener que ser estudiados necesariamente a nivel de biopsia en tejido gástrico, de modo de poder identificar cuáles de estos niños, 40 años después, 50 años después, son capaces de desarrollar cáncer gástrico. Esta es la gran tarea y no se me ocurre en qué lugar mejor que esto que hacerlo en Latinoamérica. Este es el lugar para hacer este tipo de estudios, así que es una invitación abierta. Quiero agradecer la atención en estos minutos, principalmente a mi grupo de laboratorio en Santiago, a mi laboratorio partner en Alabama, Birmingham, al doctor Reinaldo Pierre en Barquisimeto por su apoyo en el pasado, presente y futuro con los nuevos trabajos, y a la doctora Gloria Domingo en Rutgers, que es la que nos hace la secuenciación. Aunque ustedes no lo crean, ella nació en Venezuela, se estudió en Puerto Rico y actualmente la jefa de microbiología en New Jersey. Muchas gracias por su atención, quedo disponible ahora para las preguntas que ustedes quieran hacerme o posteriormente vía email. Los felicito nuevamente, que tengan un excelente congreso, mucho ánimo, mucha fuerza. Un abrazo desde Santiago de Chile. Gracias.